Buenas noches, chicos. Chicos, buenas noches. Chicos, ok, vamos a iniciar el día de hoy con la clase que corresponde, ¿verdad? Es que esta computadora se me queda pegadilla. Ha estado teniendo problemas, entonces ahí no se me descarga. Cáleme un segundito para que se me descargue y poder iniciar la clase. Bueno, chicos, entonces otra vez buenas noches. Este, todos me escuchan, me imagino. Vamos a continuar con las clases, ¿verdad? Yo les mandé a ustedes un documento que es como un resumen. Entonces, si ustedes lo abrieron y ustedes lo ven, tiene, digamos, las formas de tratamiento, ¿verdad? Lo que ya yo les había enviado. Entonces, digamos, si ustedes tienen impreso lo anterior, no es necesario que manden a imprimir todo, ¿verdad? Porque yo sé que las impresiones son caras, ¿verdad? Entonces, como para que no desperdicien la platita, ahí está. En lo anterior, pues también yo tenía, había práctica dentro del documento, entonces también para que ustedes la junten esa práctica y vean lo que tienen que imprimir y lo que no. Entonces, el tema de hoy sería modos discursivos, narraciones, descripciones, argumentos y explicación, ¿verdad? Ese sería el tema de hoy.
Bueno, chicos, entonces, dice que modos discursivos, narración, descripción, argumentación y explicación, ¿verdad? Ahí alguno está traveseando la pantalla, ¿verdad? Entonces, recuerden que cuando nosotros narramos es contar una historia que a nosotros nos pasó o que a otra persona le pasó. Es narrar algo, un acontecimiento, un hecho, algo del presente, algo que acaba de pasar o algo del pasado, ¿verdad? La descripción, como bien lo dice la palabra, es aquello que yo describo. Puedo poner características, puedo utilizar caracteres físicos, caracteres en su forma de ser, ¿verdad? Todas esas cosas yo las puedo poner. Puedo describir una persona, puedo escribir un lugar, puedo describir una situación. En el caso de la argumentación, yo argumento, como bien la palabra lo dice, yo voy a argumentar algo en lo que yo creo. Por ejemplo, es pasa mucho, por decirlo así, cuando yo hago alguna exposición. Yo me informo, ¿verdad? Me estoy informando, yo investigo. Yo investigo y al final yo hago mi propio argumento. Yo quiero que ustedes convencer a las personas de lo que yo estoy diciendo. ¿Por qué? Porque ya yo me he informado previamente antes de, ¿verdad? Eso es una argumentación. Y la explicación es, por ejemplo, lo que yo estoy haciendo en este momento, explicando algún tema, explicando alguna situación, ¿verdad? Para que ustedes puedan comprenderlo, ¿verdad? Dice, "So- son diferentes modales textuales que sirven para que quien comunica pueda organizar todos los elementos del discurso y transmitir de manera ordenada y efectiva lo que desea hacer llegar al público. Fundamentalmente se distinguen cuatro modalidades diferentes. Ok, ¿verdad? Entonces, como primer punto, ¿verdad? O el primero de ellos está la narración. Dice, es el relato que hace una persona de un hecho real o ficticio, en forma oral o escrita. Tiene el propósito de relatar algo determinado por el tiempo y el espacio donde se suscitan los actos. Se vale de los verbos y sustantivos para construir la historia detallada de lo que pasa, a quién le pasa y cómo sucede, ¿verdad? Entonces, esa es la narración. Por ejemplo, si yo le pido a Alonso o a Jorge o a Christopher que me narren el día de hoy, ustedes van a hacer un recuento, ¿verdad? De todo lo que pasó desde que se levantaron, el trabajo, cómo estuvo, si estuvo bien, si estuvo mal, si surgió un problema, si surgió un conflicto, inclusive si les fue muy bien, hasta una felicitación, un ascenso o demás. Todo eso es una narración, ¿verdad? Y dice que lo puede hacer real o también yo puedo empezar a hacer algo ficticio. Por ejemplo, yo puedo empezar a inventar algo con exageraciones, ¿verdad? Y ahí yo empiezo a narrar, aunque sea algo inventado por mí, ¿verdad? En la redacción En la redacción práctica es fácil ubicar la narración como prototipo en una crónica periodística, las memorias de un autor, la recreación de una época donde floreció cierta corriente artística, las novelas históricas
o los reportajes novelados son ejemplo de ello. Las posibilidades de narración, tantas como capacidad se tiene para obtener lo que se acontece, ¿verdad? Entonces, parte de la narración son este género literario, novelas, el cuento, ¿verdad? Son narraciones. Cuando ustedes toman una novela, ahí hay una narración. Cuando ustedes toman un cuento, ahí hay una narración. ¿Por qué? Porque está contando situaciones ficticias o reales de personajes, ¿verdad? Y lo hacen en forma narrativa. Puede narrar el mismo personaje o inclusive puede haber un narrador mientras que los personajes actúan, ¿verdad? La descripción es aquella que presenta las características o cualidades de personas, objetos o lugares. Esta descripción puede ser objetiva cuando se relatan tal como es la situación o subjetiva cuando se utilizan elementos poéticos o literarios. Tiene tres funciones fundamentales: definir, explicar e incitar. En este caso, ¿verdad? Que nos dice que puede ser subjetiva cuando se utilizan elementos poéticos o literarios. Aquí es cuando yo le pongo un poquito de fantasía, ¿verdad? La poesía lleva muchas exageraciones, lleva muchos géneros literarios, ¿verdad? O figuras de construcción y literarias, ¿verdad? Donde yo puedo decir una comparación, ¿verdad? Tus ojos de plata, ¿verdad? Metáforas, comparaciones como símil o inclusive prosopopeyas, ¿verdad? Que son cualidades humanas que se le atribuyen a seres inanimados, ¿verdad? Ok. La argumentación es el conjunto de razonamiento que conducen a lograr la aceptación o el rechazo de una tesis. Propuesta. El propósito central es convencer, persuadir en el mejor sentido de la expresión para que el lector adopte una idea, opinión o siga un curso de acción. Este modo se encuentra determinado por una estructura muy concreta. Debe disponer de tres partes fundamentales: introducción, desarrollo y conclusión, ¿verdad? Entonces, como bien lo decía al principio de la clase y también lo dice en el documento, ¿verdad? La argumentación, quiero persuadir, quiero argumentar, quiero convencer a mis oyentes de lo que yo estoy diciendo, de lo que ya yo he investigado y lo que yo este, estoy exponiendo, ¿verdad? De alguna manera. La explicación. Su propósito es presentar en forma clara, ordenada y sistemática los hechos y las ideas. El objetivo central es informar. Este modo presenta las siguientes funciones: informativo, presentando datos o información sobre hechos, fechas, personajes, teorías, entre otros. Explicativo, incorporando especificaciones o explicaciones significativas sobre los datos que aporta. Directo, funcionando como guía de lectura. Divulgar, poniendo el conocimiento al alcance de todo. Esas son como las funciones de la explicación, ¿verdad? Informar, explicar, que sea directo, divulgar, ¿verdad? Porque esa es la idea. Cuando yo explico, yo quiero, ¿verdad? Que aquella persona se entere, entienda, aquello de lo que yo le voy a explicar o quiero que aprendan, ¿verdad? Ok, acá, digamos que ahí tenemos el documento y la explicación de los modos discursivos, ¿verdad? Ok, si ustedes ven en el documento, ya aquí viene un ejemplo de memorando. Ah, ok, espérate, para ver. Modo discursivo explicativo. Ok, sí. Viene un ejemplo del memorando, ¿verdad? En modo discursivo descriptivo. Y vemos, memorando.
Departamento de Recursos Humanos para jefes de departamentos, asuntos día festivo, fecha 20 de julio del 2022. Por medio de la presente se recuerda que el próximo 2 de agosto es día festivo oficial, por lo que las áreas administrativas no tendrán labores, mientras que los demás departamentos que requieren de elaborar como el área operativa lo realiza en el horario de 8 a 3 y se pagará de acuerdo con lo estipulado en la Ley General de Trabajo. Ok, aquí está el memorando, esto es un memorando dirigido, bueno, a un personal, ¿verdad? A una parte del personal con una información, ¿verdad? Es discurso descriptivo, ok. Y el que sigue, ok, igual discurso descriptivo, ay. mm, dice, estimado señor Pedro Mata Rojas, estimado señor, con respecto al pedido de saldos formulado por por la firme Benito y Asociación, al 13 de septiembre del 2021 le comunicamos lo siguiente: cuenta corriente, anticipos, impresiones, otras deudas. Según consta en nuestros informes, eso resume los pendientes que adeuda al banco. Esperamos que la información sea útil y pertinente a sus necesidades. Saludos cordiales. Ok, entonces ahí tenemos dos ejemplos, perdón, dos ejemplos de memorandos, ¿verdad? Donde también se da la parte de modo discursivo descriptivo. Dime. Ok, listos, chicos. Ahí se fue un poquito el internet, pero ya lo cambié para que no haya interrupciones. Ok, entonces, chicos, les decía, si ustedes ven el documento que yo les envié, ahí después de todo esto, pues viene ya otro tema. Ese hoy no lo vamos a ver. Hoy vamos a ver hoy vamos a ver este tema, la explicación, y lo voy a cerrar para ver em, la práctica, ¿verdad? Vamos a ver. Ujú. Aquí está, ya está abriendo, chicos. Bueno, vamos a ver un poquito lo que es la práctica para que ustedes vean cómo va a venir el tema propuesto por el ministerio, ¿verdad? Dice, así es como les va a aparecer a ustedes en exámenes.
en el examen, ¿verdad? En muchos casos, bueno, mayormente nosotros lo que hacemos es tomar exámenes anteriores para poder, para que se les presente a ustedes la práctica tal y como viene en el examen, ¿verdad? Porque yo les puedo hacer un tipo de práctica, pero ustedes van a toparse con algo muy diferente y entonces puede ser que ustedes se pierdan un poquito. Entonces la idea es que ustedes hagan la práctica tal y como viene en el examen. Inclusive ha pasado que a veces uno toma prácticas anteriores, sobre todo antes, cuando teníamos el temario viejo, que había muchos exámenes y pasaba que volvía a aparecer un ítem totalmente idéntico o inclusive el mismo, pero tal vez como propuesto de otra manera, pero en realidad el mismo texto. Entonces, tal vez, ¿verdad? Se les repita y entonces ya ahí ya lo hemos trabajado. Igual son muy similares. Dice, lea el siguiente fragmento. Era un galerón de palos cubierto de corteza que se asomaba a la orilla de un camino abandonado en el invierno. Una ciénega en el verano, un polvazal y un polvazal. La casucha valesa aún más humilde, bajo la arquitectura de una celda casi tan alta como una plegaria. Ok, la bocaracá. ¿Qué modo discursivo predomina en el fragmento anterior? Narración, explicación, descripción o argumentación. ¿Qué creen ustedes, chicos? Acá sí es importante tener bastante comprensión de lectura, ¿verdad? Porque esa es la idea, ¿verdad? Si nosotros no tenemos comprensión de lectura, ahí nos puede fallar un poquito, ¿verdad? Ok, ¿qué creen ustedes? Descripción. Descripción, ¿ok? Sí, Ajá. Recuerden que cuando, bueno, los exámenes de ustedes, les voy a decir, es mucha comprensión de lectura, la mayoría. De hecho, los exámenes de tercer ciclo, eh, más que la parte gramática, viene muchísimo texto, entonces ustedes sí tienen que tener bastante esa parte. Dice, lea el siguiente fragmento, voy a volverlo, ¿verdad? Era, ok, esto es una recomendación, si ustedes aún se sienten no sé, un poco inseguros, vuelvan a leer el texto. Es importante que ustedes sí midan el tiempo, ¿verdad? Porque ustedes tienen, ay, ¿cómo se llama? La escritura. Se me olvidó. Eh, la parte escrita de ustedes, se me fue la palabra. Bueno, ustedes tienen la La de parte. composición, algo así era. Sí, ajá. Ustedes tienen la parte escrita y tienen la parte de selección única. Entonces, sí, es importante eso, ¿verdad? Dice, lea el siguiente fragmento. Era un galerón de palos cubierto de corteza que se asomaba a la orilla de un camino abandonado en el invierno, una ciénega en el verano, un polvazal. La casucha valesa aún más humilde, bajo la arquitectura de una selva dice ahí, casi tan alta como una plegaria. Entonces, Ceiba, dice. perdón, Ceiba. sí, algo así. Ajá. Entonces, chicos, está describiendo un lugar. ¿Qué está describiendo ahí? Como una de la casa esa, rara. Ajá, Galerón. exactamente. Entonces es ¿qué es? ¿Una qué? Descripción. Una descripción, ¿verdad? Porque dice, era un galerón de palos cubierto de corteza que se asomaba a la orilla de un camino, abandonado en el invierno, una ciénega en el verano, un polvazal.
La casucha Valencia aún más humilde, bajo la arquitectura de una ceiba casi tan alta como una plegaria. Ok, entonces sería una descripción, ¿verdad? Está describiendo un lugar. Vamos a ver la siguiente. La fotosíntesis es un proceso en el cual la energía da la luz. Se convierte en energía química en forma de azúcares. En un proceso impulsado por la energía de la luz, se crean moléculas de glucosa y otros azúcares a partir del agua y dióxido de carbono, mientras que se libera oxígeno como subproductos. El modo discursivo predomina en el fragmento anterior es narración, explicación, descripción o argumentación. Una explicación. ¿Qué está explicando? La fotosíntesis. Ajá, la fotosíntesis es un proceso en el cual la energía y la persona explica, ¿verdad? En el texto se explica ese proceso, ¿verdad? Por lo tanto, es una fotosíntesis. Traten de analizar un poquito, aunque vengan ahí las respuestas, ¿verdad? Porque no sabemos si en realidad están buenas, pero bueno, hasta el momento sí. Lea el siguiente fragmento. Casi todos nos embarcábamos por primera vez y en el mareo nos hizo padecer cruelmente. Pero a pesar de los embates de la borrasca que nos sacudía de firme. No nos dejamos abatir un solo instante porque teníamos fe en nuestro destino y con toda ingenuidad nos considerábamos invencibles. Apenas el mar embravecido nos daba una pequeña tregua. Renacía el buen humor a bordo del bergantín y oficiales y soldados rivalizaban de entusiasmo guerrero. El modo cuentos ticos. ¿Qué modo discursivo predomina en el fragmento anterior? Pueden analizarla un poquito, ¿verdad? Narración. Ujú. Es narración, ¿verdad? Porque vea, donde está narrando, casi todos nos embarcábamos por primera vez y el mareo nos hizo padecer cruelmente, pero a pesar de los embaltes de la borrasca que nos sacudía de firme, no nos dejamos abatir un solo instante porque teníamos fe en nuestro destino, ¿verdad? Estamos narrando una situación. Muy bien, chicos. Esta es la misma, ¿verdad? Casi todos los embarcábamos. Sí, esta está repetida. Ok, vamos a ver la que sigue. Lea el siguiente fragmento. Al consumir menos energía se genera menos óxido de carbono. De esta forma se reduce el efecto invernadero. Por esta razón se dice que reciclar ayuda contra el cambio climático y ayuda al planeta Tierra. Al reciclar se reduce el trabajo de extracción, transporte y elaboración de materias primas. Ok, ¿qué modo discursivo predomina en el fragmento anterior? Profe, ahí, bueno, para mí está describiendo el consumo sobre las energías, porque no veo así como que esté dando ideas para que sean un argumento, pero ahí sí estoy perdido. Ok, vamos a volver a leer. Al consumir menos energía se genera dióxido de carbono. De esta forma se reduce el efecto invernadero. Usted me decía que para usted es una descripción, me dijo, o Sí, explicación. una descripción. Ok, al consumir menos energía se genera menos dióxido de carbono. De esta forma se reduce el efecto invernadero. Por esta razón se dice que reciclar
ayuda contra el cambio climático y ayuda al planeta Tierra. Al reciclar se reduce el trabajo de extracción, transporte y elaboración de materias primas. Argumentación. Al consumir menos energía se genera menos dióxido de carbono. De esta forma se reduce el efecto invernadero, ¿verdad? Entonces, ahí es que sí está argumentando, porque recuerde que argumentar es tratar de convencer. Por esta razón se dice que reciclar ayuda contra el cambio climático y ayuda al planeta Tierra. ¿Ves? Ahí está argumentando. Al reciclar se reduce el trabajo de extracción, transporte y elaboración de materias primas. Recuerde que la argumentación, yo quiero persuadir a las personas que están escuchando, ¿verdad? Por lo tanto, sí es argumentación. Descripción es cuando se describe, ¿verdad? Como en el primer caso, ¿verdad? Que describía un lugar. Ok. Allí serían esos ítems de práctica. Chicos, eh, ¿cómo quedó el tema? Pues difícil, difícil no está, solo es de leer. Exactamente. En este tema, chicos, ya casi se va la reunión, quedan 3 minutos. En este tema, lo importante es que usted analice. Y de hecho, en los exámenes de español, mayormente es analizar. Antes venía como más gramática, pero ahorita, desde el temario nuevo para acá, desde el año pasado sí, desde el año pasado, que ellos lanzaron el temario nuevo, es mucha comprensión de lectura. Chicos, les aconsejo a que lean mucho. Yo sé que a veces el tiempo y que tienen que hacer también redacción y demás, pero es importante por lo menos 10 minutos, 10 minutos. Lean y luego ustedes se autoevalúan qué entendieron de ese texto. Entre más lean, ustedes más van a ejercitar como esa parte, ¿verdad? De comprensión de lectura. Entre más lean, ustedes mismos se hacen sus propias preguntas, su propio análisis de esa lecturita que ustedes tomaron todos los días y ustedes van a ir mejorando eso. Inclusive, entre más lean todos los días, ustedes van a ir aumentando esa lectura. Ya no va a ser una lecturita de 10 renglones, sino una de 15 y así hasta que en un 2x3 ustedes se leen una página entera y tienen una muy buena comprensión de lectura. Ok, chicos, ¿alguna duda? No, de mi parte ninguna. Ok, los demás, chicos. 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 Ok, escucho. Si no hay dudas en este momento, entonces yo asumo que todos lo están entendiendo muy bien, ¿verdad? Porque en este Yo momento, creo que sí. sí, en el momento de la clase es donde ustedes tienen que intervenir. Si ustedes no intervienen, ustedes después no pueden hacer ningún reclamo, ¿verdad? Porque la idea es, ay, mira, ya se me va a terminar la batería. La idea es que ustedes hagan participación en la clase, ¿verdad? Haciendo una pregunta, aportando algún comentario o demás, ¿verdad? Regálame un segundito para conectar la computadora porque se me va a ir.